Este es un ejercicio bastante interesante, el cual les recomiendo que lo vean hasta el final, donde nos están indicando que acá tenemos un medidor de presión en el punto A, ¿sí? Donde nos indican que tiene una medida de 1.5 kilopascales, ¿no? Si los fluidos se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius, nos pide determinar las alturas de los fluidos en B y en C. Y también nos están dando los pesos específicos, en este caso del aire, de la gasolina y de la glicerina. Muy bien, acá tenemos la altura Z igual a 0, es decir, este es el nivel de referencia, el cual vamos a utilizar. Y hay que interpretar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo determinar las alturas de los fluidos de los tubos B y C, es decir, a partir de este nivel de referencia. Entonces, el manómetro A básicamente nos está midiendo la presión en este punto. Podemos decir que puntualmente este punto representaría la presión del punto A, este punto representaría la presión en el punto B y este punto representaría la presión en el punto C. Por lo tanto, este punto que representa el punto B básicamente nos estaría indicando la altura de lo que nos están pidiendo, ¿no? De este fluido, ¿sí? Nos están diciendo determinen las alturas de los fluidos en los tubos B y C. Entonces esta sería la altura Z sub B que nos estarían pidiendo calcular, y también esta altura Z sub C, ¿no? La altura, nos están pidiendo determinar la altura de los fluidos en B y en C, es decir, esta altura de este tubo, ¿no? Habiendo definido qué es lo que deseamos calcular, entonces procedemos a desarrollar este ejercicio. Acá tenemos esta presión que se está leyendo en el punto A. Mucho ojo, este es aire. Normalmente la presión en todo este ambiente se considera igual, digamos en este punto, en este punto, en este punto, en cualquiera de los puntos se considera igual. Sin embargo, acá nos están dando un peso específico del aire que es igual a 12 newton sobre metro cúbico, por lo tanto se va a considerar a esto como un fluido, ¿no? ¿Sí? Al considerar a esto como un fluido, la presión en este punto A va a ser diferente a la presión en este punto que le vamos a llamar el punto número 1. Y acá vamos a tener nuestro otro nivel de referencia, entre comillas, número 2, ¿no? Donde tenemos el punto número 2. Entonces, podemos hacer lo siguiente. La presión en el punto 2, calculado desde la izquierda, es decir, desde este lado, sería igual a la presión en este mismo punto 2, pero calculado desde la derecha, ¿sí? De esa forma, vamos a armar esta ecuación para calcular Z sub B. Antes de continuar, digamos si acá tenemos un líquido, un fluido que puede ser agua, ¿no? Un fluido, donde tenemos acá este prisma que representa este fluido y esta área superior representaría al área A. Entonces acá podemos decir que tiene una altura H, por lo tanto la presión de este líquido en el fondo sería igual al peso de todo este fluido dividido entre el área, ¿no? Sabemos presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie dividido entre área, por lo tanto sería el peso de todo este fluido entre esta área, nos daría la presión de este líquido en el fondo. El peso es igual a densidad por volumen por gravedad, ya que densidad por volumen básicamente es masa y masa por gravedad es peso, ¿no? Todo esto dividido entre área, y el volumen en este caso sabemos que es área por la altura y multiplicado por la gravedad, lógicamente todo esto dividido entre área. Eliminamos área, por lo que podemos definir que la presión de un líquido en el fondo estaría determinada por la densidad de este líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura, ¿sí? De este líquido. Entonces, conociendo esto, la presión en el punto 2 estaría dado por la presión que me ejerce todo este líquido, ¿sí? Toda esta columna, que en este caso sería la densidad de la gasolina multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta altura. Pero esta altura no la conocemos, por lo tanto vamos a decir que acá tenemos una altura Z sub 2, es decir, una altura desde el nivel de referencia hasta el punto 2. Si conocemos este ancho, que es 1.5, por lo tanto esta altura básicamente sería toda esta longitud, es decir, 1.5 más 1 menos Z sub 2, y es decir 1.5 más 1 sería 2.5 menos Z sub 2, ¿no? A ver, si no se entendió bien, lo vuelvo a explicar. Nos interesa conocer esta altura, ¿sí? Que me origina
una presión en la parte de abajo. En este caso nos interesa conocer esta altura entre el punto 2 y el punto 1, y que justamente es la presión que me va a originar la gasolina sobre el punto 2, ¿sí? Y esa altura básicamente sería toda esta altura, es decir 1.5 más 1, que es 2.5, menos Z sub 2, ¿sí? Entonces con esto tenemos la presión originada por la gasolina en este punto 2, más la presión originada por este flujo de aire, ¿sí?, en el punto 1. Y en este caso sabemos que es densidad del aire multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta altura, que en este caso esta altura es igual a 2 metros, más la presión que se encuentra en esta parte superior, que en este caso sería la presión en el punto A. Y eso es igual a la presión ejercida en este mismo punto 2, pero analizado desde la derecha, que en este caso sería igual a la densidad de la gasolina multiplicada por la gravedad y multiplicada por esta altura, y esta altura es igual a Z sub B menos Z hasta la altura del punto 2, y más la presión lógicamente que se encuentra dada en el punto B. En este caso estamos analizando presiones manométricas. La presión en el punto A es manométrica, ¿sí? Por lo tanto, a esta presión en el punto B también lo vamos a analizar como una presión manométrica. Si en caso en este ejercicio nos hubieran dicho que la presión en el punto A tiene una lectura de un número determinado, pero en presión absoluta, en ese caso esta presión en el punto B la hubiéramos tenido que tratar como una presión absoluta, ¿no?, que en este caso sería una presión atmosférica, cuyos valores se pueden conocer de acuerdo a tabla. Pero en ese caso nos están dando como dato que la presión en el punto A es una presión manométrica, ¿no? Presión manométrica, por lo tanto esta presión en el punto B también tiene que ser una presión manométrica, y como presión manométrica entonces la consideramos igual a 0, ¿sí? Si ustedes miden una presión manométrica en el aire libre, siempre les va a dar como valor igual a 0. Entonces anulamos esta presión en el punto B. Como podemos ver, acá nos están dando pesos específicos, por lo tanto esto lo transformamos a peso específico. Sabemos que densidad por gravedad es peso específico, por lo tanto sería peso específico de la gasolina multiplicado por todo esto. De la misma forma acá tenemos densidad por gravedad, que es peso específico del aire multiplicado por estos 2 metros, más la presión en el punto A, y eso sería igual al peso específico de la gasolina multiplicado por todo esto. Habiendo reordenado esta ecuación, ahora reemplazamos los valores numéricos. El peso específico de la gasolina es igual a toda esta expresión numérica multiplicado por todo esto, más el peso específico del aire multiplicado por estos 2 metros, más la presión en el punto A, que es igual a 1.5 kilopascales. Kilo significa 1000, por lo tanto sería 1.5 por 1000, que es 1500 pascales, pero pascales es newton sobre metro cuadrado, por lo tanto serían 1500 newton sobre metro cuadrado, y eso es igual al peso específico de la gasolina, que tenemos su dato, multiplicado por todo esto. Empezamos a multiplicar. Sería este número por 2.5, nos sale esto en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Newton sobre metro cúbico por metro es newton sobre metro cuadrado. Más por menos es menos, y todo este número por z sub 2 sería toda esta expresión, ¿sí? Simplemente lo estamos reordenando, más acá sería 12 por 2 es 24 en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Acá este metro te quita un 1, ¿no? Sería por lo tanto metro cuadrado en el denominador, más 1500 newton sobre metro cuadrado, y eso sería igual, al realizar esta multiplicación nos sale toda esta expresión, menos, y al realizar esta multiplicación nos sale esta expresión. Como pueden ver, toda esta expresión es la misma que esta expresión, por lo tanto las podemos eliminar, tanto de la izquierda como de la derecha. De tal forma que acá nos quedaría esta sumatoria, ¿sí? Nos sale todo este número en newton sobre metro cuadrado, este número más este número más este número, nos sale todo esto, mismas unidades, por lo tanto se pueden sumar, eso es igual a toda esta expresión. Nos interesa saber el valor numérico de Z sub B, que básicamente sería la altura del fluido del tubo B, y eso sería igual, entonces acá tenemos Z sub B, ¿no? Sería igual a todo lo que estaba en este otro lado de la ecuación, dividido a lo que acompaña a Z sub B, es decir, a 6670 newton sobre metro cúbico. Al realizar esta división nos sale este valor numérico, ¿no? Acá tenemos newton sobre metro cuadrado entre newton sobre metro cúbico, entonces las unidades serían metros.
por lo que Z sub B sería 2.728 metros. Muy bien, ahora nos falta calcular la altura del fluido en el tubo C, ¿no? Básicamente nos faltaría calcular Z sub C. Borramos la pizarra y hacemos la misma operación que hicimos a la altura del punto 2. Entonces, como pueden ver, acá este punto donde cambia de gasolina a glicerina, tenemos un punto al cual le vamos a llamar el punto número 3, y a la altura de justamente de esta línea vamos a llamarle el punto número 4. ¿Sí? De tal forma que podemos decir que la presión en el punto 4 analizada desde la izquierda es igual a la presión en el punto 4 analizada desde la derecha. Entonces, haciendo esta igualdad vamos a poder calcular Z sub C. Vamos a ver cómo lo hacemos. De acuerdo a esto que ya hemos demostrado, entonces la presión en el punto 4 sería igual a la densidad de la glicerina, ¿sí? Estamos analizando este tramo entre el punto 4 y el punto 3. Sería la densidad de la glicerina multiplicada por la gravedad y multiplicada por esta altura, ¿sí? No conocemos esta altura, ¿sí? Este nivel no sabemos dónde se encuentra, por lo tanto necesitamos esta altura. Entonces vamos a decir de que entre el nivel de referencia y el punto número 4 hay una altura igual a Z sub 4. De tal forma que podemos decir que esta altura entre el punto 4 y el punto 3 básicamente sería igual a 1 metro menos Z sub 4, ¿sí? Más la densidad de la gasolina multiplicada por la gravedad y multiplicada por toda esta altura entre el punto 1 y el punto 3, ¿sí? Y esa altura es igual a 1.5 metros. Más la densidad del aire multiplicada por la gravedad y por toda esta altura, ¿sí? Por toda esta altura, que es igual a 2 metros. Y más la presión que se encuentra en el punto superior, es decir, en el punto A. Y eso sería igual a la presión en el punto 4, pero analizada desde la derecha. Y eso es igual a la densidad de la glicerina multiplicada por la gravedad y multiplicada por la altura entre el punto 4 y el punto C. Y esta altura básicamente sería igual a Z sub C menos Z sub 4. Y más la presión, lógicamente, en este punto C. Estamos analizando presiones manométricas, como ya lo dije anteriormente. Si es que acá nos hubieran dicho que esta es una presión absoluta como dato, lógicamente que acá tendríamos que calcular el valor numérico de esta presión absoluta, que en este caso, como se encuentra en contacto con el aire, básicamente sería la presión atmosférica. En este caso estamos hablando de presiones manométricas, por lo tanto esta presión, simplemente esta presión manométrica es igual a 0. ¿Okay? Toda presión manométrica, si ustedes utilizan un dispositivo de presión manométrica y lo miden básicamente al aire libre, esa presión siempre les va a salir igual a 0. Tenemos densidad por gravedad, es peso específico, por lo tanto sería peso específico de la glicerina que multiplica toda esta expresión, ¿no? Más densidad por gravedad también es peso específico, en este caso de la gasolina, que multiplica 1.5 metros, más densidad de aire por gravedad es peso específico del aire, que multiplica 2 metros, más la presión en el punto A, y eso es igual al peso específico de la glicerina, que multiplica todo esto. Reemplazamos sus valores numéricos. Peso específico de la glicerina es igual a todo esto, que multiplica a toda esta expresión, más el peso específico de la gasolina, que es esto, que multiplica 1.5 metros, más el peso específico del aire, que es 12 newtons sobre metro cúbico, que multiplica a estos 2 metros, más la presión en el punto A, que es igual a 1.5 por 1000, que sería 1500 newtons sobre metro cuadrado, ya que eso es lo que representa Pascal, y eso es igual al peso específico de la glicerina, que es todo esto, que multiplica a toda esta expresión. Muy bien, ahora sí empezamos a multiplicar. Sería todo este número por 1, es este número, newton sobre metro cúbico por metro es newton sobre metro cuadrado, más por menos es menos, y todo esto por Z sub 4 sería toda esta expresión, más 6670 por 1.5 es 10.005, newton sobre metro cúbico por metro sería newton sobre metro cuadrado, más 12 por 2 es 24, newton sobre metro cúbico por metro es newton sobre metro cuadrado,
más 1500 newton sobre metro cuadrado, y eso es igual a este número por z sub c, sería toda esta expresión, más por menos es menos, y toda esta expresión por z sub 4 tenemos todo esto, ¿no? Como pueden ver, toda esta expresión es idéntica a toda esta expresión, por lo tanto las podemos eliminar. Acá tenemos newton sobre metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, newton sobre metro cuadrado y newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, todos estos números los podemos sumar y nos quedarían las unidades de newton sobre metro cuadrado. Y eso es igual a toda esta expresión. Z sub c sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación, ¿sí? Acá está z sub c, es igual a todo esto, dividido entre lo que acompañaba a z sub c, es decir, entre todo esto. Al realizar esta división nos sale que esto es igual a 1.933 metros, ¿no? Newton sobre metro cuadrado entre newton sobre metro cúbico nos sale en metros. Es decir, este z sub c sería igual a 1.933 metros. Esta sería la otra respuesta que nos estaban pidiendo calcular en este ejercicio. Mucho ojo, este es un ejercicio bastante interesante. Ustedes debieron de haberlo planteado de esta forma, ¿sí? La presión analizada desde el lado de la izquierda es igual a la presión analizada desde el lado de la derecha. Que Dios los bendiga.